de biología molecular. Yo creo que poco a poco ustedes ya se van dando cuenta. Sí, esto es darles mi opinión, platicarles de mi experiencia, sobre todo en lo que es el trabajo de herramientas moleculares de diagnóstico, no solamente de diagnóstico, sino, bueno, yo me presenté, bueno, la vez pasada, soy investigador también, eh, tengo doctorado en lo que es biotecnología, entonces, adicionalmente a lo que es docencia, pues participo en trabajos de investigación, revisiones de tesinas al final de sus compañeros también. Entonces les digo, esto es platicar un poquito, compartirles, pues bueno, ampliar el panorama de, pues de la aplicación, ¿sí? De todo esto de la biología molecular y técnicas moleculares, aquí pues muy enfocadas a lo que es el diagnóstico. En su caso, sí, el perfil que tienen no está enfocado directamente al diagnóstico clínico. Por ejemplo, hay programas como los de QFB. En mi caso, sí, yo soy egresado de la carrera de análisis químico-biológico, lo que ahora es QFB, sí, y tenía un fuerte enfoque al área de clínico, sí, laboratorista clínico. Ustedes, les comparto, sí, de hecho, hay compañeros de ustedes que están trabajando ya en el Laboratorio Estatal de Salud. A mí me tocó dirigir dos tesinas, sí, ahorita los compañeros de algunos de los que están realizando las pruebas de diagnóstico de COVID en el ICEA, pues fueron o son egresados de la carrera de biotecnología. Entonces, a ustedes se les fortalece mucho el conocimiento, fundamentos, y creo que sí, pues fácilmente pueden desempeñarse en el área de diagnóstico, no solo investigación. Entonces, bueno, en el primero, en la primera unidad, pues vamos a hablar de introducción, algunos conceptos importantes, mutaciones, polimorfismos. Les digo algunos, yo creo que ya los escucharon, ¿sale? Solamente retomamos y aclaramos un poco o ampliamos información. En el número 2, que les digo es muy breve, muy breve, le asignan solamente una hora. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de las muestras, ¿sale? Pues qué es lo deseable para obtener buen material. Sí, dice tipos de muestras, tejidos, órganos, características deseables, obtención y preparación. Ok, esta parte, les digo, comparte mucho con lo que es los muestreos para análisis clínicos, ¿sale? Les digo, lo que varía es después de que entra al laboratorio. ¿Qué vamos a hacer con esas muestras? ¿Cuál es el destino que tiene el destino final de esas muestras? Pero mucho de lo que el día de hoy vamos a platicar también de las generalidades del laboratorio, ¿sí? Pues bueno, digo, recae también aquí en tomas de muestra o muestras deseables para análisis de diagnóstico molecular. Sale ya propiamente, les decía, lo grueso ya de las técnicas, los detalles finos, vamos a verlos en la tercera unidad, donde empezamos a hablar de PCR, tipos de PCRs, ¿sí? Algunas, ¿sí? Hay otras que son más recientes y que no están aquí, pero esto es pues lo que se está usando actualmente, ¿sí? Las variantes que existen más nuevas, pues todavía son poco accesibles y muy caras. Entonces, pues bueno, entendiendo el fundamento y entendiendo en qué consiste pues el principio básico, podemos entender y podemos hasta diseñar, ¿sí? Diferentes tipos de PCR. Y las técnicas, también aquí hablamos de técnicas de hibridación, ¿ok? Hibridación como dot blot, como northern blot, southern blot. Esta no es propiamente hibridación, ¿sabes? Western blot, porque es una reacción como tal antígeno-anticuerpo. ¿Sale? Pero aquí la incluimos y la mencionamos. Bueno, polimorfismo de cadena sencilla, secuenciación de ácidos nucleicos. Se me hace que ustedes ven algo de secuenciación, no recuerdo si en genética 1, algunas técnicas de secuenciación,
pues vamos a recordar, pues al menos las principales, sí, y sobre todo ver su aplicación. Microarreglos, sí, a lo mejor también ya les suena, ¿sale? Vamos a ver. Sobre todo vamos a tratar de complementar un poco o un mucho ya con artículos, ¿sale? Vamos a estar haciendo también búsqueda de artículos, que es generalmente donde encontramos pues, la información o aplicaciones más recientes de todo esto. Y bueno, les digo, con esto terminamos la unidad 3 y aquí estaríamos, pues bueno, incluyendo después de estas técnicas el primer examen. ¿Sale? Van a ser, al menos son tres exámenes, ¿sí? Por el programa. Entonces, pues les digo, generalmente vamos adaptando, hay fechas ya establecidas, pero vamos adaptando contenidos. No es tampoco, bueno, al menos en mi caso, sí, así tan necesario. Podemos, conforme avancemos y lleguemos a la fecha tentativa, aplicar o evaluar lo que ya se ha visto hasta esa fecha. La intención es completar todo el programa, pero en mi caso hay flexibilidad de evaluar si no son contenidos completos de unidad, y más en este momento que hay que estarse pues adaptando, sí, a la situación. Conforme avancemos vamos viendo, vamos modificando en el camino. La unidad 4, diagnóstico en enfermedades infecciosas y parasitarias. Aquí también vamos a estar haciendo pues una revisión o revisiones de lo que serían artículos, ¿sí? De publicación. Hay algunos interesantes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que se está haciendo para los virus, cómo se hacen, ¿sí? O qué proponen para que sean mejores estas técnicas. Entonces eso lo encontramos más bien en artículos. Ok, bueno, dice detección directa del parásito, detección con ácidos nucleicos, técnicas cuantitativas de ácidos nucleicos, importancia y correlación de concentración de patógeno y cuadros clínicos. La genotipificación, ¿sale? Es detección de la respuesta del huésped. Bueno, son dos temas diferentes. Genotipificación, sí, es caracterizarlo genéticamente. Y aquí detección de la respuesta del huésped. Va muy enfocado, sí, o al menos trato de enfocarlo lo más posible a lo que es técnicas de análisis de DNA o RNA. ¿Sale? Lo que es proteínas, pues sí lo mencionamos, sí lo podemos ver, pero pues meramente no de lleno. ¿Sale? Bueno, ejemplos clínicos. Esto está entonces enmarcado en lo que es enfermedades infecciosas y parasitarias. La unidad 5, diagnóstico molecular de enfermedades congénitas. ¿Sale? Ya llevaron genética, ¿cierto? Sí, sí llevan, creo Sí. que fue en tercero, En cuarto, creo. en cuarto. Bueno, Ok, creo. bueno, más o menos. Vamos a retomar aquí entonces esos conceptos. Vamos a darle un pequeño repaso. Sí, más bueno, podemos destinar tiempo, un poco de tiempo para recordar a qué nos referimos con las enfermedades mendelianas o qué está contemplado cuando decimos mendelianas. ¿Sale? Pues son bajo los postulados o leyes de Mendel. Y también cómo se abordan, ¿sí? El diagnóstico para estas enfermedades y enfermedades genéticas complejas, ¿ok? O poligénicas. También vamos a recordar un poco por qué se llaman así. También ahí entra lo que es o lo que ven como genética cuantitativa, ¿sale? En estos enfermedades poligenéticas. Entonces, bueno, vamos a hablar de los genes y sobre todo, pues, cómo abordarlo, ¿no? Cómo van a ver que no es tan sencillo cuando se empiezan a agregar variables a la enfermedad, ¿sí? O al padecimiento o síndrome, pues se complica cada vez más, pues, el diagnóstico, ¿no? El estudio. Entonces, bueno, dice genes causales, genes de susceptibilidad, técnicas de diagnóstico, ejemplos clínicos y
Bueno, aquí se puede hacer o dar una revisión rápida, ¿sí? De cómo se puede hacer un diagnóstico prenatal. ¿Ok? En la unidad 6 vamos a ver lo que es el diagnóstico molecular. En el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de cáncer. ¿Ok? Aquí entramos a el concepto de pues de marcadores, ¿sí? Marcadores moleculares. Vamos a ver algunos tipos. Vamos a ver sobre todo algunos ejemplos de genes que intervienen en lo que es de forma general, ¿sale? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Como menciona aquí, HER2, ¿sí? Marcadores de tempranos de metástasis y algunos otros ejemplos. Lo que es predisposición genética, pues bueno, va mucho relacionado al tipo de cáncer y el tipo de gen y su función, ¿sí? En lo que es la replicación, qué tanto puede afectar o qué tan predispuesto puede estar la persona o el individuo. Entonces, marcadores moleculares en el cáncer y mencionamos un poco de marcadores moleculares en leucemias. Y finalmente, pues mencionamos algo o vemos lo que es la medicina forense, identificación de individuos. Sí, vamos a repasar un poco lo que son los polimorfismos o polimorfismos de un solo nucleótido, sí, o lo que son secuencias repetidas. Vamos a estar viendo esa parte o ese concepto para relacionarlo a lo que es la identificación de individuos, ¿sale? Muestreo, preservación, muestreo mixto, interpretación de resultados, determinación de la concordancia, elaboración de cuestionarios, dictámenes para las pruebas periciales, los estudios de ADN en el contexto del derecho familiar. Bueno, aunque aquí viene marcado, a lo mejor no entramos tan a fondo en estas cuestiones, ¿sale? Dice el estudio del ADN en el contexto del derecho familiar y penal, ¿sale? Pues si acaso lo mencionamos, ¿sale? Pero no entramos a ver, no lo considero que sea parte del tema principal. Uso de la base de datos en medicina forense. Ok, sí, bases de datos, pues vamos a estar tratando de manejar algunas. Vamos a hacer pues bueno, vamos a obtener genes, sí, de algunas bases de datos para hacer algunos diseños o para trabajarlos como ejemplo, ¿no? De algunas técnicas que vayamos a utilizar. Bueno, sobre todo en esta parte, ¿sale? En la que vamos a estar utilizando, pues, analizando, ¿sí? Técnicas moleculares. Ok, entonces, pues bueno, de eso entonces tenemos el primer parcial, las primeras 3 unidades, 4 y 5, ¿sí? Sería la segunda, el contenido de del segundo examen, y 6 y 7. Ok, entonces 6 y 7 sería los temas, las unidades para el último parcial. Entonces, bueno, cada parcial tiene el mismo valor, ¿sí? Al final tiene el mismo peso. La calificación de teoría lo obtengo promediando, ¿sale? Promediando las 3 calificaciones. Bueno, no, ustedes tienen laboratorio. Aquí creo que no viene asignado. Estoy revisando si en este viene asignado el porcentaje. Ok, el promedio de ellos es el 70% de la calificación. ¿Sale? Lo vamos a dejar así. ¿Sale? La teoría va a valer un 70% y el laboratorio lo vamos a dejar con un 30%. ¿Sí? Bueno, aquí lo manejan prácticas y examen. A grosso modo, sale 70 para teoría, 30 para laboratorio. Ya si incluimos la calificación de las prácticas y el examen final, pues así sacaríamos el 30% del laboratorio. ¿Sale? Aquí el 70 pues lo vamos a calcular con los 3 parciales. Igual, calificación aprobatoria pues es 7 con el criterio de calificación de redondeo,
¿sí? Recuerden, el criterio nos dice o nos indica muy claramente que la calificación para ser redondeada a la calificación final es en un número entero, ¿ok? Por lo tanto, no puede haber decimales, por lo tanto, se redondean los decimales. El criterio es que debe de ser punto 5 en adelante, al menos punto 5. Todo lo que está por abajo de punto 5, ¿sí? No, y lo marca punto 50. ¿Sí? El criterio es claro, marcando con centésimas. Entonces, punto 49, ¿vale? O punto 499, pues no se redondea. ¿Ok? Ojalá no quede o no suceda, ¿sí? Que alguien quede en esta situación, porque pues los números son claros, ¿sí? Son fríos, como dicen. Nos hacemos el cálculo y si al final no promedia 6.5 en adelante, pues se queda en 6 y es reprobatorio. ¿Sale? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, pues bueno, estoy poniendo en la publicación, en la página de Teams. Bueno, vamos a estar trabajando de lleno en Teams. Sí, de hecho yo trabajo muy poco. Lo que es muy probablemente, y si acaso, la evaluación parcial, pero si no, todo lo vamos a estar trabajando en una plataforma alterna, sí, que es en modo. Voy a checar si no traía algunas fallas semanas atrás. Voy a ver cómo está funcionando, pero generalmente las evaluaciones las hago en esa plataforma. Y si no, pues es en aula virtual. Les digo, voy a publicar lo que sería un cuestionario, ¿sale? Que quiero que contesten. Vamos a dar 10 minutos, bueno, 15 y vemos si ya terminaron. Acabo de publicar la liga para que en este momento entren directamente a contestar lo que serían esas preguntas. Son poquitas, creo que son 6. ¿Vale? Pero para darme una idea también de la profundidad al menos de esa respuesta. No afecta la calificación, ya saben, es diagnóstico, es para, si tengo que reportarla al final, evaluarla, calificarla y reportarla, pero para ustedes en este caso, pues no tiene peso en los parciales, ¿sale? Entonces, en este momento, les pido de favor, si los que entraron, accedan a la liga y me contesten esas preguntas. Después las reviso, bueno, vamos a retroalimentar, pero vamos a dar entonces 15 minutos para que lo revisen y lo realicen, ¿ok? Profe, Sí. me está diciendo José Luis, que no está en el equipo. José Luis Sánchez, Isla Sánchez. Ok, un favor, si nada más, ¿hay alguien más o solamente él? Si no, aquí publíquenme su ID, jefa de grupo, y ahorita en este momento lo integro. Si hay más, sí, o si es un grupo, háganme una listita para más rápido. Si es él, ahorita lo agrego, nada más pásenme su ID.
Muy bien, ya debe de estar en el grupo, ya lo ingresé, nada más que verifique que puede entrar sin problema. Un favor, les pido cuando vayan terminando, vayan levantando la mano aquí en Teams virtualmente, para ir observando cómo van avanzando.
Muy bien, vamos a continuar. Veo que la gran mayoría ya tiene la mano levantada. Bueno, vamos a repasar esas preguntas, ¿sale? Vamos a retroalimentarlas. Espero que en este inter la mayoría ya si alguien está por terminarlo, lo termine y después ya continuamos con la presentación. A ver, entonces, ustedes me contestan, ¿sale? ¿Quién quiera tomar la palabra? La primera pregunta, ¿qué es un polimorfismo? ¿Qué contestaron? Que es como un error o alguna falla en la secuencia del ADN, bueno, del genoma. Ok, bueno, ¿alguien más? Ahorita me voy a escuchar, ¿sale? Quiero escuchar qué contestaron ahí. Bueno, es la modificación de algún gen de un individuo a otro de la misma especie. O sea, que haya variaciones en los genes de un individuo a otro. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Pues variaciones en los genes bueno, que sean de la misma especie, así como dijo mi compañero. Ok. Muy bien, ¿y qué diferencia habrá entonces con una mutación? ¿Será igual? Que una mutación sí es un error y puede ser incluso solo en un individuo nada más. Ok. Aquí hay que separar dos cosas. ¿Sí, alguien más? Yo iba a comentar que tengo entendido que un polimorfismo es menos común que una mutación y una mutación es más grande, o sea, respecto a las secuencias que modifican. Ok. Sí, ahorita los escucho, sus respuestas. A ver, una pregunta. Aquí surge un detalle con lo que me están contestando. Respecto a que mencionan como error. Eh, ¿Cómo entendemos eso? Como error. Sí que era así como que un poco ambiguo. Bueno, no tanto como un error, sino que es una variación, así como dijo mi compañera, más grande. O sea, puede ser tanto una mutación que provoque por decir, una deformidad, pero también puede ser una mutación, buena, pero, o sea, que ya cause cambios más grandes. Ok. Ahorita aclaramos. Son dos cosas en teoría muy parecidas, ¿sale? O al menos en origen pueden ser parecidas. Ambas, en ambos casos, puede que lleve o conlleve alguna enfermedad o algún problema en la funcionalidad de la proteína, o puede que no. ¿Ok? Em, Hablan aquí, más bien la diferencia, sí, es en porcentajes. Miren que la mutación es más grande. Pues, ¿qué tanto podremos considerar si comparamos, por ejemplo, dos secuencias? ¿Cuánto es necesario que cambien una con otra para considerarla como una versión diferente o un polimorfismo? ¿Cuánto creen? Hablando en pares de bases. Bueno, repite la pregunta, por favor. Ajá, ¿cuántas pares de bases deberán de cambiar o serán necesarias que sean diferentes comparando dos secuencias para considerarlo como un polimorfismo o un cambio? Pues con una, ¿no? Porque a la hora de que se codifique la proteína ya va a ser diferente la lectura, ¿no? Así es.
¿sí? Básicamente, con una sola base que cambie, ¿sí? Una en adelante, ¿sale? Se puede considerar una versión diferente o un polimorfismo. Ok, entonces ya aclaramos un poco aquí las diferencias. Entonces, es necesario el cambio de una base. El motivo puede ser, pues, diferente, la causa. Sí, me comentaban que la mutación es, ¿cómo me lo mencionaron? ¿Es más grande? ¿Era el término? Nada más para aclarar, ¿en qué sentido? ¿Puedes repetirlo otra vez? Ok, sí, me dijeron que una mutación era, escuché que me dijeron más grande, sí, queda también un poco al aire. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor un polimorfismo no se note tanto a simple vista, a lo mejor nada más es como dijimos, el cambio en un par de base, o sea, bueno, no sé. Y la mutación ya se ve, por ejemplo, personas que ya no tienen una mano, cosas así, ¿no? O sea, como que se ve más a simple vista que a lo mejor un polimorfismo. No sé si. Ah, ok, que tiene mayor efecto, por así decirlo. Ah, a lo Sí, mejor. por así decirlo, es más notorio o se manifiesta, pues notable esa mutación. Bueno, es que en sí, en una mutación, o sea, puede ser por decir igual a lo mejor en un cambio en una base, pero puede afectar a toda la secuenciación y que a lo mejor ya incluso no se pueda dar la proteína como tal que se está tratando de codificar. Ok. ¿Y en el polimorfismo? Bueno, según entiendo, o sea, el polimorfismo el individuo ya lo tiene, o sea, una mutación puede ser una causa inclusive física, Ok. este, por afectaciones del medio ambiente. Y un polimorfismo es o sea, es una variable que ya trae el individuo, entonces, pues de cierta manera Ok. no va a afectar tanto, Ajá. en comparación a una mutación. Ok. Sí, sí, sí. Eso en términos evolutivos se llama que se fije el cambio. ¿Qué quiere decir? Mutaciones, pues comúnmente, pues sufrimos hasta cuando se replica el DNA, no solamente por agentes externos, sí son, causantes, se reconocen como causantes de mutaciones, agentes externos, tóxicos, pero hasta de la simple replicación pueden surgir estos errores o mutaciones. La diferencia sí es entonces si este cambio es corregido, esta mutación, sí, mutación como sinónimo de cambio, la diferencia es si se va a fijar, ¿sí? Hablando ya como comunidad o hablando como individuo, se fija o permanece, ¿sí? En el tiempo y puede ser heredable, ¿ok? Entonces, si se fija en el individuo, ¿sí? Eso de que se fije es que permanece, ¿sí? Ya como un cambio, puede ser Ay, pues aquí ahora sí, bueno, depende qué esté afectando, ¿no? Qué tan severo sea la afectación que tiene. Obviamente, si le está pegando algún gen esencial, pues la mutación va a ser letal, ¿ok? Si existe una modificación, ¿sí? Depende en dónde sea, ¿sí? A lo mejor en una secuencia no codificante, puede ser, o cercana a una codificante, también se puede monitorear. Y a lo mejor el efecto no es tan severo, o si fue en una enzima, por ejemplo, que afecte un poco la función, pero sigue siendo viable, a lo mejor permanece, se fija, se hereda
o que alguna etapa del desarrollo sea donde se manifieste y que le dé la oportunidad de reproducirse al individuo, pues entonces se puede fijar o puede permanecer esa mutación o cambio. Básicamente la diferencia, sí, pues ya mencionamos, entonces es un cambio, puede ser una mutación, pero ¿qué varía? Que se fije, ¿sí? Que permanezca ese cambio, que sea heredable y que al menos en una población el 1% la tenga. ¿Ok? Entonces ya lo hacemos cuantitativo, ¿sale? Si ese cambio está presente del 100%, si analizamos y al menos el 1% tiene ese cambio, se considera un polimorfismo. Les digo, aquí la cuestión fue si cuando sucedió afectó algún gen o algún mecanismo o alguna vía, ¿sale? Que le permitió que permanezca. ¿Sale? Ese sería prácticamente, bueno, la diferencia. La mutación, pues, les digo, puede ser natural relativamente por la replicación o puede ser por algún efecto o algún químico, por ejemplo, algún agente externo. No sé si queda clara la diferencia. Sí, Sí, profe, quedó claro. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí hablamos, es importante el porcentaje, que dice que al menos en el 1% de la población estaría presente ese cambio o esa versión diferente. Ok, a ver, ¿cuál será el objeto del diagnóstico molecular? Más bien su aplicación. Bueno, es el desarrollo y la aplicación de técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades. Sí. Ese es, supongo yo, Ok. es el objetivo. Ujú. ¿Y qué agregaríamos? De También, enfermedades. como optimizarlo, como hacerlo más rápido y que tenga mejor calidad que los diagnósticos que ya existen. Bueno, de las formas de diagnosticar. Ok, sí, vamos a ver algunas diferencias importantes. Sobre todo con las tradicionales, por ejemplo, en el diagnóstico tradicional de parásitos y de microorganismos. Bueno, cuando veamos ese tema, lo tocamos. Entonces, enfermedades, nos ayuda también a hacer un estudio más rápido, ¿sí? Eficientar el proceso de búsqueda. ¿Qué más? Pues igual podría ser para determinar si es por causa genética o de infección. Ok, sale para ver o diferenciar si la causa de la enfermedad es externa o debido a un agente etiológico externo o si es algo pues que está pues innato, ¿no? En la persona. Y algo más, no solamente enfermedades. No solo puede aplicarse para el humano, sino que puede aplicarse para ser vivo, incluyendo plantas, animales, y de ahí puedes a lo mejor encontrar un gen que te va a ser útil para la elaboración de un antibiótico o de un fármaco, no sé, utilizando con base las plantas. Ok, ok, muy bien, muy bien. Nos servirá para hacer estadísticos, epidemiológicos, por ejemplo. sí, o para como clasificar organismos, para identificar. Bueno, o sea, cualquier organismo. Sí, también mucho, bueno, el objetivo como tal muchas veces lo visualizamos comercialmente, ¿no? O sea, para sí brindar un servicio o dar el servicio y ayudar.
pues a la persona, ¿no? Con la enfermedad, o a prevenir enfermedad, o a tratar la enfermedad, o a solucionarla. Pero la aplicación, pues sí, es muy, muy amplia. Las herramientas, sobre todo, sí, muchas de las que se mencionan y utilizan aquí, que en el momento se conoce como ciencia básica. Sale que en el momento, pues, dices, pues, aquí está la información, o sea, yo ayudo a generar la información, como puede ser la clasificación de ciertos microorganismos, el parentesco que puedan tener evolutivamente unas con otras. Y ahí está. En algún momento a alguien o llega la situación en la cual se hace aplicada ese conocimiento. Entonces puede servir para, pues no sé, clasificar o ver qué tan similares, por ejemplo, en la actualidad ahorita que estamos viendo, que nos dicen ya la variante o tenemos ya no sé cuántas variantes del virus, del coronavirus. Pues bueno, sí, o sea, es información. Y el que lo hace, pues es comparar las secuencias. Lo que viene es para qué lo aplico, ¿sale? Ahorita es la pregunta, ¿no? O sea, sí, ya varió, sí hay diferencias, se le conoce como una cepa diferente, ¿sí? Pues se hace, no sé si vieron los árboles filogenéticos o han visto alguno. Sí, bueno, sí. Sí, ok. Se refiere a que ya está en una rama diferente, ¿sí? Que cuando haces ese estudio ya no está en la misma rama del árbol filogenético. Quiere decir que lo que estás estudiando ya es diferente, ya cambió. Y a lo que voy es que hay etapas, ¿sí? Ahí nos puede servir el diagnóstico o la generación de información que en un momento cuando te dice sí son diferentes o sí ya cambió o ya es otra cepa, que a lo mejor a alguien le sirve más adelante para decir, ah, mira, porque cambió en esta estructura o en esta proteína o en este cambio de aminoácido, pues ahora pues podemos hacer esto o tratar así o etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces hay estudios que se hacen meramente, les digo, para generar información, sobre todo, por ejemplo, para salud pública, ¿sí? ¿Qué tanto, por ejemplo, qué tanto se presenta un polimorfismo? Si queremos ser, por ejemplo, le mencionaba uno a ustedes, no, lo que es mejora genética, ¿sale? Qué tan presente o qué tan disperso está el gen que nos interesa, que le da mayor, no sé, producción de carne a los animales o que estén más, no sé, de una característica deseable. Entonces podemos generar información, ¿sale? Que en el momento no es aplicada. Lo ideal es que sí, ¿sale? Que tenga una aplicación, pues en el momento, pero hay otra que no, ¿sí? Como la generación de estos árboles. Bueno, se basa en secuenciación. ¿Alguien más? Nos faltó por ahí identificación también de parentescos, pero en personas, ¿ok? Identificar individuos también, saber si corresponde o no el ADN que se descubrió a un sospechoso o, por ejemplo, si el hijo corresponde al papá. Sí, estos tipos de estudios pues son también, se involucran aquí en el diagnóstico y estos no son enfermedades. Se estudia variabilidad que tiene el genoma de uno y otro. También sirve y también se hace. Ok, bueno, vamos a ir hablando así. Sí, vamos a ir pues aterrizando las ideas. Menciona el dogma central de la biología molecular. ¿Quién contesta? Si no mal recuerdo, es como cuando está primero el ADN y luego se pasa a transcripción, luego ARN, traducción y proteína, creo. Ujú. Sí, sí, es la secuencia en la cual pues va del ADN, ¿sí? Nos lo representan así en esa secuencia del ADN en el núcleo, luego pasa mediante la transcripción a ARN, ¿sí? Mensajero,
o ribosomal o de transferencia, pero el que cumple el dogma y sigue la vía es el mensajero, los otros no. Entonces con el mensajero pasa a la traducción. Sí, bueno, puede haber pasos intermedios, que es la edición, pasa mediante traducción a enzima o a proteína. ¿Ok? Y nos dice que puede regresar, podemos, mediante técnicas moleculares, regresar de ARN a ADN. ¿Sí? Físicamente o en laboratorio. O biológicamente también. Algunos organismos lo hacen. Pero lo que no, biológicamente no se puede hacer es regresar de proteína a ARN, biológicamente. ¿Sale? Que algún organismo agarre una cadena de proteína y de ahí lo sintetice un ADN, eso no existe. ¿Sale? Entonces es una secuencia de eventos. Lo que podemos hacer mediante una herramienta es conocer la secuencia de la proteína y hacer una propuesta, ¿sí? Un estudio para saber cuál era su secuencia de aminoácidos, de ácidos nucleicos, de ARN y de ADN. Entonces, bueno, ahí en esos pasos que acabamos de mencionar recae muchas de las técnicas, ¿sí? O de las herramientas que utilizamos en el diagnóstico. Muy bien. ¿Y qué entiendes por un gen? Pues una secuencia del ADN que codifica para una proteína. Ok, sí, de forma pues sencilla. ¿Qué más le podemos agregar? ¿Qué más contiene un gen? Profe, hola, ¿sí me escucha? Sí, claro. Ay, perdón, es que mi computadora a veces no funciona. Sí, Bueno, sí se escucha bien. que es una unidad funcional de la herencia, Ujú. que se trata de padres a hijos. Ok. Sí, viéndolo en el término genético, pues es la unidad también de la herencia. Sí, si queremos estudiarlo. Va a ser importante retomar las características que tenemos, por ejemplo, de todos los genes tenemos copias, ¿sale? Somos diploides. Entonces, para las técnicas hay que recordar eso, ¿sale? Que no solamente hay un gen, que tenemos dos copias, ¿sale? Y eso, pues bueno, lo retomamos un poquito cuando vemos lo de enfermedades monogénicas y algunas técnicas. Sí, 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 bueno, ya llevaron ingeniería, sí, ya llevaron biología molecular, básicamente es un segmento del gen que tiene sus regiones, por así decirlo, de regulación que interaccionan con más, sí, que hay regulaciones, o interacciones más bien positivas o negativas, sí, que no es un agente aislado, que tiene funciones, sí, en grupo, compartidas. Hay que ver más bien el ADN como una red. Entonces es una parte, sí, es un segmento del ADN con la información para codificar una proteína, básicamente. ¿Sí? Bueno, y más adelante si es necesario lo retomamos ya para ver técnicas. Algo a lo mejor no tan común, ¿sale? Y también por el área que tienen. Menciona 3 controles de calidad a realizar dentro de un laboratorio. Profe, podría ser, yo estuve un poquito confundida con esa cuestión, pero podría Ajá. ser la esterilización de las herramientas que se usen en el laboratorio. Ok. Y sí, sí puede ser, o sea, es el manejo adecuado o cómo garantizas que el trabajo que estás haciendo cumpla las normas
y la calidad necesaria. Son como los candados que pones. ¿Cómo garantizas o, por ejemplo, cómo demuestras que de verdad está estéril tu material? Si yo llego y te digo, a ver, muéstrame y compruébame que está esterilizado. Pues primero se tiene que, me imagino que en un autoclave podrías esterilizar, no sé, las cajas Petri, pinzas y todo lo que se pueda usar. Y ya las cajas Petri envolverlas, meterlas al horno para que se sequen. Y ya después hacer un experimento con una de esas cajas que tú ya previamente esterilizaste y poner, no sé, darle 2 días y ver si, bueno, tenerlo obviamente en una campana que esté estéril para ver si crece o no algún microorganismo. Ok, esa sería una opción. Pero si yo te pido el resultado en el momento, si no te doy tiempo a que crezca y hagas la prueba de esterilidad, sale que te digo, a ver, demuéstrame que está estéril. ¿Qué procedimiento usaste y qué evidencias hay de ese proceso para que me digas si se hizo bien y está estéril? Hay una Pues forma, podría, ajá, ay, perdón, en un cultivo a lo mejor ya preparado, con, no sé, alguna de las herramientas como un bisturí o unas pinzas, solamente rasparlo y a lo mejor obtener una, o bueno, a lo mejor no en un cultivo, sino en una, en un portaobjetos y ver al microscopio si se ve algo o no sé, déjeme pensar en otra idea. ok. ¿Han esterilizado material? Sí, con la cintita que tienen, pues antes de meterlos al autoclave se les pone una cinta testigo y si esta cambia de color quiere decir que sí se llevó a cabo las condiciones dentro del autoclave. Ok. Ya dependería mucho también de la forma en la que se preparó el material antes de meterlo, por ejemplo, si se envolvió bien o si no tiene alguna rasgadura el papel. A eso voy precisamente. Eso que mencionas es un control de calidad. ¿Sale? La cinta testigo que se usa es una cinta especial. Una vez me acuerdo, bueno, me mencionaban que por qué rayaban la cinta, que por qué coloreaban de negro la cinta. Hasta que entras al laboratorio y lo haces una vez y ves para qué funciona, te das cuenta que es un control de calidad, ¿sí? Que es una forma rápida de diferenciar material estéril del que no está estéril. Sale todo lo que tiene la cinta con esa, pues marcas negras, ¿sí? Franjas negras que se marcan, son diagonales, te das cuenta de que ese material en teoría está estéril. Sí, hay que verificar que esté bien cerrado, que esté sellado, que no se haya abierto, pero en teoría eso es un control de calidad para verificar que las cosas se hicieron bien o al menos que no estás usando material, ¿sale? Que no está estéril, ¿sale? Ese sería un ejemplo de control de calidad. El que mencionaba, bueno, también hay ámpulas. Si nos vamos un poco más sofisticado, en la empresa, por ejemplo, en una fábrica, o bueno, yo trabajé en una farmacéutica, hay ámpulas, hay ampolletitas con esporas, ¿sí? Esas son controles de calidad. Cuando vas en cada lote que metes a esterilizar, metes esa ampulita, esa ampolletita para, son esporas de bacterias, son muy resistentes las esporas. Cuando termina la esterilización, les digo es más tardado, pero es control de calidad, llevas esa ámpula a incubación un día, algo parecido sí a lo que nos comentaba, ahí se me fue el nombre. Pues bueno, en el cual haces una prueba de esterilidad. Si cambia de color la ámpula, quiere decir que está creciendo, que hay un crecimiento microbiano. Por lo tanto, todo el lote está mal esterilizado. Si no cambia y permanece, pues, en el color, tiene un colorante, ¿sí? Si no tiene actividad microbiana, esa ampulita, pues estuvo bien esterilizado, ¿sí? Esas esporas que estaban ahí ya no germinan, ya no crecen, ya no,
pues pasan a fase vegetativa, se llama. Entonces, ese también es un control de calidad. ¿Sale? Ahorita, bueno, vamos a mencionar bueno, si se les viene a la mente otro, si no ahorita, de hecho, el tema de hoy o la clase de hoy, tomamos algunas o vamos a retomar esto mismo, porque muchas veces no estamos conscientes, ¿sale? Y sobre todo porque en los laboratorios, pues son de docencia, el enfoque es diferente, es que ustedes verifiquen y vean lo que está pasando, pero a nivel, pues ya empresa, cuando se entran a trabajar ya a un laboratorio, se enfrentan a muchas normas y a muchos controles de calidad, ¿sale? Que deben de estar cumpliendo para cuando les piden a ustedes esa información o que les comprueben, no van a ver cómo lo hacen, no van a estar presentes, sino que les piden la evidencia suficiente para que les puedan comprobar. A ver, ¿algún otro control que se podría realizar de control de calidad o que contribuya a garantizar la calidad del trabajo? Podría ser la calibración de instrumentos, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Cómo crees que se hace o quién crees que lo realiza? ¿O has visto alguna vez cómo lo hacen? Sí, la respuesta está bien. Bueno, por ejemplo, para las micropipetas, bueno, no es tanto calibración, pero ver que sí sea la cantidad adecuada. Ok. ¿Y cómo lo haces? ¿O cómo lo harías? Bueno, generalmente, como dices, se pesa, ¿no? O por ejemplo, si se llegara a utilizar la balanza, pues ver que esté tarada y para tener bien los resultados. Ok. Ok, sí les digo, no tomamos mucho en cuenta esto en el laboratorio de docencia, pero sí debe de cumplir las fechas de calibración. Lo podemos verificar, por ejemplo, las micropipetas, si tomamos el volumen o un volumen a medir y lo pesamos. Pero al hacer eso, pues hacemos en una balanza analítica y vemos si coincide el volumen con el peso. Pero obviamente entonces la balanza también debe de estar calibrada. Pues hay laboratorios especiales, hay empresas especiales que están certificadas, que tienen los estándares necesarios para certificarte tu equipo. Si alguien llega y te dice qué equipo utilizaste y bueno, lo mencionas y no tienes la certificación o tienes forma de verificar que está calibrado, va para atrás todo el análisis, ¿sí? No se acepta porque obviamente hay errores en tu metodología. Entonces ya todo esto empieza a ponerse un poco más crítico, ¿sí? No es solamente pues usar por usar, sino que bueno, ahorita lo mencionamos más a detalle, pero sí el calibrado es otra medida, otro control de calidad necesario y que sí se realiza estrictamente. Bueno, ya para no ahondar más, lo checamos un poquito más adelante. ¿Qué será un marcador molecular? Pues son herramientas, pero no sé cómo se digan, que se utilizan para identificar, pues, por ejemplo, genes o, pues así, pues cosas específicas a nivel molecular. Ah, ok. ¿Quién más? Es un fragmento de ADN para identificar precisamente genes de interés en algún genoma. Bueno, regularmente se hace por hibridación del mismo fragmento sintético. Ok. Sí, puede ser. De forma general, ¿cómo lo podremos definir? ¿Para qué nos sirve?
pues nos sirve justamente para tener localizado un segmento de ADN a lo largo de un proceso, ya sea, pues, no sé, la replicación del mismo ADN o su producción, o bueno, no su producción, pero sí para poder ver qué sucede con las bases nitrogenadas, ¿puede ser? Ok. Pues de forma general sí puede ser, al decir molecular, sí puede ser ADN o puede ser también proteína, que se siguen porque nos dan información, ¿sale? Depende de lo que se investigue, pero se investiga porque queremos esclarecer o que nos aporte información de algo, ¿sí? Es un indicador, ¿sí? Por ejemplo, menciono, por ejemplo, en proteínas, ¿sí? Sabemos que algunas solamente en fase de replicación de la célula o en las fases tempranas del desarrollo están presentes, por ejemplo, hablando en fases embrionarias, y que cuando, por ejemplo, analizamos estas proteínas o están presentes en adulto, pues nos habla de un proceso de replicación o en este caso de un crecimiento. Generalmente nos puede hablar de un tipo de cáncer, ¿sí? Porque estas proteínas o esto que estamos estudiando no debe de estar presente en ese momento. No es normal que esté presente, ¿sale? Y al analizarlo y a encontrarlo nos da una evidencia, nos está dando un indicio de que hay algo mal, ¿sale? Igual puede ser, les digo, proteínas. Antes, bueno, estaba muy enfocado a proteínas, pero en este momento, conforme se avanza más en la secuenciación, pues se estudia más lo que es también el DNA, ¿sí? Fragmentos de DNA y sobre todo, por ejemplo, para ver predisposición a algunas enfermedades. No es que esté presente y no es que se esté manifestando, no estamos estudiando la enfermedad, estamos viendo la posibilidad de que se presente debido a que pues está esa variante, ¿sí? Del gen. Entonces el gen se vuelve un marcador, ¿sí? Que nos aporta información para algo que queremos estudiar. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, después reviso lo que contestaron. Sí, son muy abiertas, son muy generales las preguntas. Sí, no es bueno o malo, ¿cierto? Es nada más un sondeo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que sería un laboratorio. Les digo, no es meramente el tema, pero sí toca información, sí, como el que estábamos hablando de las normas importantes, sobre todo para el trabajo. Les digo, hasta que salimos o hasta que salen y empiezan a trabajar ya formalmente, pues nos encontramos con todo esto. Sí, bueno, voy a poner la presentación. Dejo de presentar esto. ¿Se ve bien? ¿No se ve la presentación? Sí, ya se Sí ve. se ve. Ok, entonces, les digo, aunque en teoría la planeación sí viene muy cortita, me gusta más bien tomarnos un tiempecito para ver estos detalles y para hablar un poco de lo que es el trabajo en el laboratorio formal, ¿sale? No es que lo hagamos mal, les digo en docencia, pero se dejan de lado muchos de las cosas importantes, sí, que nos piden ya que salimos o estamos trabajando. Aquí la imagen pues nos habla, sí, de las diferentes áreas o aplicaciones que podría tener el diagnóstico molecular. Aquí vemos, bueno, algunas formas o es la imagen, por ejemplo, si vemos, dice de diagnóstico. Para diagnóstico, pues puede ser, ya mencionamos, enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas,
bueno, como prenatal, ¿sí? O, por ejemplo, diagnóstico también de cáncer, de seguimiento para seguir carga viral o carga tumoral, ¿sale? Y otros como para investigar el genoma humano o identificación de individuos, ¿sale? En forense o en, por ejemplo, paternidad. Entonces, pues es muy diversa, ¿sí? La aplicación que pueda tener. Bueno, como tal, ¿sí? Diagnóstico molecular, dice, son técnicas de biología molecular empleadas para identificar y analizar marcadores biológicos, ¿sí? Del genoma o del proteoma, que aporten información para el diagnóstico de riesgos, enfermedades o tratamientos especializados. ¿Ok? ¿Entendemos qué es un genoma? ¿Qué es? ¿Qué es un genoma? Pues el conjunto de todos los genes de un organismo. ¿Ok? ¿Sale? Es entonces el conjunto, ¿sí? Es todos los genes, ¿sí? Del organismo. El proteoma, pues es muy parecido, pero de proteínas. Y también hay lo que llaman el transcriptoma. Bueno, agregando aquí esta información, que es todo lo que se transcribe, todos los genes que se transcriben, ¿sí? Entonces, bueno, estamos, como les comentaba, obteniendo información, buscando marcadores biológicos en el genoma o en el proteoma que nos aporten información para el diagnóstico de riesgos, enfermedades o tratamientos, ¿ok? De forma muy general. Entonces, bueno, esto va enfocado, les digo, a esta parte para analizar un poco la organización, ¿sí? Del laboratorio. Bueno, aquí lo dividimos en fase preanalítica, fase analítica y postanalítica. Y en estas fases, pues vemos, ¿sí? Algunos errores. Vamos a ver algunos errores que podemos cometer en algunas de estas fases. Entonces, por ejemplo, siguiendo la fase preanalítica, está desde la solicitud, la extracción, derivaciones, ¿sí? Si se van a fraccionar, por ejemplo, en la sangre, por ejemplo, el transporte, recepción, clasificación y siembra. ¿Ok? Y en la fase analítica ya es propiamente donde participamos, donde generalmente entramos nosotros. Sí, podemos desempeñar también todo, los tres, ¿sale? Pero generalmente nos especializamos en la fase analítica, ¿ok? Bueno, aquí menciona técnicas manuales, técnicas automáticas. Es muy común, ¿sí? Sobre todo en clínicos, ya tener equipos automatizados. Esto es importantísimo, control de calidad, validación de la técnica, reglas automáticas, validación. En bueno, las áreas hematología, bioquímica, microbiología, genética, urgencias. Y en post-analítica sale lo que es los resultados, ¿sí? Archivo de las muestras. Generalmente se conservan un tiempo, ¿sí? Hasta que verificamos que no hay ningún problema, ¿sí? Muchas veces no se desechan en el momento una vez que se analizan. Hacemos los informes, bueno, se entrega almacén, gestión de calidad, repositorio de datos estadísticos y la entrega como tal. Ok, entonces de grosso modo, les digo, pues ahí participamos. Lo podemos hacer depende el tamaño y la organización del laboratorio. Pero si es pequeño, pues podemos participar en todas. Ahorita vemos puntos importantes. Entonces, bueno, aquí menciono que es un error. Como definición, según la Organización Internacional de Normalización, el ISO, se define como el fracaso de una acción planeada que no se cumple como estaba previsto
o el uso de un plan equivocado para la consecución de un propósito que ocurre en cualquier parte del proceso de laboratorio. ¿Ok? Entonces, no sé si han escuchado este término de ISO. Pues es una organización que certifica, ¿sí? Va mucho sobre cómo se realiza, ¿sí? Cuando te dice, está certificado con el ISO, no sé en cuál vaya, ¿sí? Había 9000, 2000, no sé qué. Lo que te está diciendo es que el proceso está hecho según las normas, ¿sale? Que cumple las normas. Hay protocolos, no sé si han escuchado la norma oficial mexicana, ahí nos describen los protocolos, cómo se debe de realizar. Es muy del método, ¿sale? Entonces, pues es importante, bueno, mencionar un poco de la fase preanalítica. Algunos de los errores, digo, no son todos, obviamente, error en solicitud, muchas veces por desconocimiento, ¿sí? Del médico, ¿sale? Pues no siempre se encuentran de que conocen al 100% los métodos, ¿sí? O algún tipo de error que se les haya ido. De identificación, les comento cuando, por ejemplo, se trabaja un estudio como analista, ¿sí? O como persona que realiza el diagnóstico o las técnicas, no tenemos acceso a la información personal del paciente. ¿Sale? Dice error de identificación. Generalmente se trabaja con una clave o a ciegas. Esto se hace para evitar como la predisposición. ¿Cómo sabes? O más bien no debes de saber qué tal si es de un familiar y sobre todo cercano. Esa información puede afectarte, ¿sí? De alguna forma en el proceso. Entonces, para evitar eso, cuando se hace la recepción, la identificación de la muestra, ¿sí? Se pasa a un código o a una clave, que es la que nosotros trabajamos. Nada más la muestra la debes de saber qué clave es y no perderla, obviamente, ¿sí? Que no haya un error de identificación. Tú nada más reportas de la muestra tal con clave tal, los resultados son estos. Y de ahí en adelante, pues ahora sí incorporan la información del paciente con los resultados. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese paso puede haber errores de identificación y pueden ser muy graves, ¿sí? Pueden ser muy importantes. Desgraciadamente sí he sabido, por ejemplo, voy a quemar un poco, pero por ejemplo en el seguro social, yo hice el servicio ahí. Y de forma externa también me ha tocado que llegue a haber errores de identificación. Imagínense el impacto que pueda tener este tipo de error. ¿Sale? El dar un error, pues puede ser tan sencillo como, pues no sé, una infección, pero puede ser tan grave como un diagnóstico de cáncer. ¿Sale? Imagínense que les digan que es positivo cuando no era. Entonces, estos errores, ¿sí? Siempre se dice, ante la duda, hay que volver a llamar a la persona y hay que tomarle, bueno, ahí se pierde credibilidad, pero es mejor a procesar algo que tiene un error, ¿sí? Pedir que regrese el paciente, que se le tome la muestra y trabajarlo de forma correcta. Entonces, bueno, en fase preanalítica eso puede ser muy, muy importante. ¿Sale? Error de la extracción, por ejemplo, de la muestra, extracción sanguínea y toma de muestra clínica. ¿Ok? Les digo, en estas fases, pues es muy parecido los análisis que se hacen. Nosotros nos enfocamos más, un poquito más a detalle, lo que sería el DNA o proteínas de forma específica. En la toma de muestra, pues que no se esté indicando de forma correcta cómo debe de ir el paciente, ¿sí? Consumo de medicamentos, ¿sí? Que estén afectando el resultado, la hora de la toma de muestra,
Esto que marca del ritmo circadiano es cómo cambia este compuesto que vamos a analizar conforme avanza el día. Sí se sabe que no se comporta el metabolismo igual en la mañana que a mediodía que en la noche. Entonces también este punto es importante, la hora de toma de muestra, hemólisis, generalmente pues muchas veces cuando se desconoce o se está tomando la muestra no se trabajan los calibres adecuados, ¿sí? de la toma. Les comento, por ejemplo, no es el mismo calibre que utilizan para cuando van a sacar sangre, a donar sangre, que cuando se va a analizar no sé, en algún tubito. Sí, los calibres son diferentes para evitar hemólisis, recipiente inadecuado, cantidad de muestra insuficiente, error al ingreso de datos, ¿sí? Al sistema de información, va muy relacionado con este que vemos hecho de identificación, error de conservación de la muestra. Sí, en nuestro caso, ¿cuánto tiempo sí, disponemos para hacer el análisis? Por ejemplo, para ahorita las que hacen de COVID, muchas veces no sé, por el tiempo y por la saturación de muestras, ¿sale? No se realizan en el mismo día. Entonces hay que saber cómo conservar la muestra, cómo tomarla, cómo almacenarla al menos esas 24 horas para que no nos dé un falso negativo, por ejemplo. ¿Sale? Entonces hay que conocer bien la técnica, hay que conocer cómo se comporta, ¿sí? La gente que vamos a estudiar o las células que vamos a estudiar, ¿sale? Y dice mantener la temperatura, tiempo y control de la luz. Bueno, algunos eso de la luz pues sí afecta. ¿Ok? Entonces, algunos tipos de errores en fase analítica, preanalítica, perdón. Sí, que pues también son importantes. No sé si quieran mencionar alguno otro. ¿Les han hecho algún estudio clínico? Sí. Sí. ¿Algún tipo de error que hayan identificado ustedes? De esto que estamos mencionando, que no les hayan dicho o que se les haya pasado mencionarles. Bueno, se me ocurre la toma de muestra en lugares equivocados. O sea que por decir estén buscando sangre arterial y resulte que picaron alguna vena en lugar de arteria. Ok. Sí, es importante. Sí, sí, vamos a estudiar, por ejemplo, pues algunos gases. Pues no es lo mismo, sí, tomar de vena que de arteria. Sí puede ser. ¿Algún otro? ¿Lo habían contemplado? ¿Se habían puesto en este punto en el que tengan que, por ejemplo, hacer este trabajo? Yo no. Ok, ahorita es un cambio salimos un poquito de lo tradicional, ¿no? Del contexto que siempre manejamos, que es irnos a detalle, a lo teórico. Digo, esto se aprende un poco más ya cuando salen, ya que trabajan, ya que se incorporan a algún equipo o empresa en donde ya laboran. Esto se vuelve muy importante, ¿ok? Y otro también, los recursos. Sale errores en fase analítica, ¿ok? Pues yo creo que estamos más familiarizados. Nos pasa, sobre todo cuando nos estamos familiarizando con equipos, con reactivos, con metodologías. Dice, medición sin haber corrido un control de calidad interno. ¿Ok? Como el que mencionábamos. Hay controles de calidad. Puede ser, bueno, les comento.
Aquí depende de qué se esté analizando. Siempre, bueno, por ejemplo, en publicaciones de artículos o cuando vas a dar alguna información, lo primero que te preguntan es cómo están tus controles, ¿sí? ¿Cuáles fueron tus controles de calidad y cómo salieron, cómo resultaron? Hagan de cuenta que, por ejemplo, en las pruebas, por ejemplo, de embarazo, que dice una rayita está funcionando bien, pero es negativo. 2 rayitas funciona bien, pero es positivo. Si no sale ninguna rayita, aún en el negativo está mal, ¿sale? Porque el control de calidad interno es esa rayita que debe de aparecer. Ese es un control de calidad, ¿sí? No solamente se puede validar el resultado cuando ves que está funcionando bien el método o la técnica de análisis, ¿sale? Bueno, vamos a mencionar más esto cuando veamos PCRs, ¿sí? Que ahí pues generalmente, ¿sí? Para verificar los reactivos, pues se corren controles de calidad que validan tu resultado. No puedes decir, ah, sí amplificó, es positivo. Tienes que validar ese positivo con tus controles, ¿sí? Como lo que mencionábamos también, por ejemplo, la cinta. Si yo veo que la cinta cambió, no es necesario, por ejemplo, bueno, sí, no es necesario que estén presentes y que les verifiquen. Bueno, lo ideal es que sí verifiques todo el proceso. Pero hay, por ejemplo, si la persona que está trabajando dice, te toca esterilizar, y el otro va a ocupar el material, pues obviamente necesita garantizar o ver ese control de calidad para no equivocarse, ¿ok? Para usar el material correcto. Bueno, dice uso de reactivos caducados o mal conservados, almacenamiento adecuado, registrar fechas de caducidad e inicio del uso. Esto, le digo, llega a ser tan crítico, digo, sobre todo en auditorías. Cuando trabajas de forma independiente o en empresas, eres susceptible a las auditorías que le llaman, ¿sí? De gobierno o depende en dónde estés trabajando. ¿Qué quiere decir? Que ellos llegan y no te van a decir, a ver cómo lo haces, o van a estar ahí a un lado viendo cómo lo haces. Bueno, piden que estés capacitado, ¿sí? Esto se volvió muy importante, los perfiles de egreso. No puede estar, por decir, una persona, una secretaria haciendo trabajo de analista, o un obrero o alguien que se dedica a procesos trabajando en el laboratorio de calidad. Ellos piden que compruebes con tu título que estás capacitado, o al menos que tienes el conocimiento, y que se cumplan los perfiles para los cuales están los puestos. ¿Sí? Antes no era tan riguroso eso, y cada vez más se vuelve, pues hay un perfil, ¿sí? Cuando se convoca a una plaza o alguna vacante, pues se da el perfil, ¿sí? Entonces, bueno, el comentario es a que, por ejemplo, te dicen, bueno, cumple el perfil, sí. ¿Tiene la capacitación? A mí, por ejemplo, cuando entré a trabajar, tardé, no les miento, para tocar un equipo, fácil, casi un mes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque primero te enseñan cómo llenar bitácoras. ¿Sale? No llegas y ya sí, vente. Bueno, depende, ¿sí? Pero cuando es así de riguroso, te dicen, primero enséñate cómo vas a llenar bitácoras, porque hay bitácoras para todo. ¿Cuál es la forma adecuada de llenar bitácoras? Leer los protocolos. Leer y anotar que leíste los protocolos. Y para eso debes de saber cómo firmar las bitácoras. Entonces, hasta que cumples todos esos pasos, ¿sí? De capacitación, y que está la evidencia, ¿sí? De que ya estás capacitado, entonces sí entras a trabajar o a manipular, ¿sale? Entonces se vuelve, les digo, puede ser tan, bueno, sencillo como una plática y que tienes un adiestramiento de un día o les digo, más extenso, irte fácil, como un mes de capacitación. Es bien importante, entonces, para entender todo esto. ¿Qué pasa si trabajaste con un reactivo? Hay una bitácora de ingreso de los reactivos.
Ellos no van a andar viendo el almacén para decir, ah, mira, tienes caducados. Ellos se van y te dicen, a ver, ¿qué lote usaste? Y el lote dice que inicia, bueno, que caduca en tal fecha. Y si tú usaste un reactivo con fuera de fecha, pues te cancelan el análisis, ¿sale? Y va para atrás. Y es una sanción. Por ejemplo, si analizaste un producto, me tocó un lote de miles, ¿sí? De ampolletas, por ejemplo, y tú le haces el estudio y tu estudio está mal. Entonces no pueden liberar el producto hasta que esté garantizado y calificado el análisis. ¿Sale? Entonces, no sé si empiezan a ver lo detallado que puede ser todo esto de análisis o el control de calidad. Nos toca, bueno, procesamiento de muestras efectuando una calibración defectuosa. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo garantizamos que sí mediste 1 microlitro o 3 microlitros? Pues debes de tener la calibración y la certificación de que está calibrado, interferencias, cromógenos, esto va en el método, lo debes de validar, los cromógenos, reacciones inmunológicas, lípidos, bilirrubinas, hemoglobinas y todos los demás compuestos que puedan afectar. Entonces, debe de estar validado el método para verificar que bajo ese método no tienes esta interferencia o qué pasa cuando las tienes. ¿Ok? Y bueno, diluciones. Diluciones más bien en la cuestión muchas veces del manejo de unidades. ¿Sale? Muchas veces en el área molecular bajamos mucho las escalas. No hablamos de mililitros ni de litros. No hablamos de molaridades. Nos vamos a microlitros, a microgramos y a milimolar. ¿Sale? Entonces hay que también tener tenemos prácticas de preparación de diluciones. Bueno, hay que saber manejar las unidades. ¿Sale? Es importante, sobre todo cuando trabajamos a estos volúmenes. Las enzimas, las cantidades de enzima que manejamos llegan a ser tan pequeñas como de décimas de microlitro. No sé si dimensionamos esa cantidad. Bueno, aquí está una micropipeta. Hay micropipetas que llegan a medir décimas de microlitro. ¿Sale? O sea, son cantidades muy, muy pequeñas. Entonces necesitamos equipo especial. ¿Sí? Entre más más pequeño sea el volumen que vamos a necesitar, suele ser más caro el equipo. Generalmente en las micropipetas que utilizamos en el laboratorio, la que menos creo que es de 10 microlitros. Creo que no he visto que haya de 1 microlitro o menos de 1 microlitro. Entonces, bueno, ahí se vuelve bien importante, en esta área de diagnóstico molecular, se vuelve bien importante el manejo de unidades y manejo de volumen. Hay que aprender también a manejar esas gotitas o pequeñas gotitas en las reacciones. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios, aportaciones? Todo bien, profe. Muy bien. Ok, estamos viendo entonces algunos errores en la fase analítica. Bueno, vamos a ver, les digo, a lo mejor nos toca más enfrentarnos a estos, porque generalmente, les digo, si está bien organizado todo el laboratorio o el área, entramos principalmente a realizar las pruebas nosotros. ¿Sale? Y bueno, también errores en la fase post-analítica. ¿Sí? Pueden ser tan simples como errores en la transcripción de resultados. Les decía, después de que nosotros damos el resultado, ¿sí? Interpretamos el resultado o lo pasamos, ¿sí? Al área en donde transcriben estos resultados. Puede ser tan sofisticado como que esté todo automatizado y se haga con etiquetas, o puede ser tan pues sencillo como que se haga todo manual. ¿Ok? Entonces, pues esas precauciones, ¿no? Errores de cálculo de magnitudes biológicas, pues era algo de lo que les comentaba. ¿Sale? Las magnitudes que estamos manejando. Sí, en clínicos llegan a usar una magnitud que es decilitros.
Sale que es muy de análisis de sangre y no es tan común. Y si cambiamos nosotros las magnitudes y no damos esa, a lo mejor el médico, por ver un rango diferente, ¿sí? Lo toma mal o lo interpreta mal. Ha pasado, sí pasa. Entonces dice comunicación de valores alarmantes. En la cuestión, sí, de los resultados y a quién se tiene, cómo más bien, quién es la persona adecuada, generalmente nosotros no, que puede dar el resultado o informar el resultado, cualquiera que sea. Sí, generalmente o es el médico acompañado de, pues bueno, de a lo mejor un psicólogo o algo así, si así es pertinente. Dice comunicación de valores alarmantes, más bien también realizarlo a tiempo, sí, o de forma pertinente. Interpretación de los resultados por parte del médico. Dice generalmente, incluir recomendaciones de rango, de magnitudes biológicas, señalización de resultados fuera de rango. ¿Sale? Esto se hace mucho en clínicos. Nos dice cuánto es el valor normal, el mínimo normal, el máximo normal, y si lo que estamos encontrando es fuera de rango. Le digo, esto es más enfocado a esa área. ¿Sale? Y bueno, este ya es otro tema. ¿Sale? Son algunos conceptos que revisamos o vamos a revisar. ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. No, profe, ninguna. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien, Bien, espero. gracias. Ok, espero les ayude un poco a cambiar la forma en que vemos el trabajo. Les digo, a su tiempo, les digo, esto son cosas que se tienen que cumplir, sobre todo ya cuando entran a trabajar. Salen y se incorporan ya a algún lugar de trabajo. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Sale, continuamos pues la siguiente semana. Gracias, profe. Que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa, Igual, profe. pues Gracias. Igual, profe, gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.